manos que se ofrecieron para ser horadadas, para darle liberación a usted y a mí. Manos cariñosas. Las manos cariñosas de Cristo son muy compatibles con las manos cariñosas de una madre. Cuando el niño está asustado o espantado a medianoche, se levantó con gritos de espanto. Mi mamá corrió y lo arropó con sus brazos, le empezó a acariciar su cabeza. Ya, todo está bien. Y entre sollozos y lágrimas, se calma y dice: no te vayas, duérmete conmigo. ¿Le pasó a usted alguna vez eso? ¿Como hijo, como hija o como mamá? Manos cariñosas, manos de Jesús, manos que llevaron la pesada cruz. 1, 2, 3. Manos cariñosas, manos de Jesús, manos que llevaron la pesada cruz, manos que supieron solo hacer el bien. Gloria a esas manos, aleluya, amén. Blancas azucenas, lirios de amor, fueron esas manos de mi Redentor. Manos que a los ciegos dieron la visión, con el gran consuelo de su gran perdón. Manos que supieron calmar el dolor, oh manos divinas de mi Redentor, que multiplicaron los peces del mar, manos milagrosas que la vida dan. Manos que sufrieron el clavo y la cruz, manos redentoras de mi buen Jesús. De esas manos bellas yo confiado estoy, ellas van guiando, pues al cielo voy. Oh Jesús, tus manos yo las vi en visión, y vertí mi llanto con el corazón. Vi sus dos heridas y la sangre vi que tú derramaste por salvarme a mí. Una vez la última. Oh Jesús, tus manos yo las vi en visión, y vertí mi llanto con el corazón. Vi sus dos heridas y la sangre vi que tú derramaste por salvarme a mí. 110. En la cruz, donde yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí donde por fe yo vi a Jesús. Amén, hermanos. Vamos a cantar: herido, triste, viene a Jesús. Todos vamos a llegar de la misma manera, heridos y tristes, lastimados por el pecado, dañados por el pecado. Y es la misma manera que todos vamos a llegar un día, heridos y tristes, a Jesús. A ver, hermanos, nadie va a venir a Jesús alegre, cantando y diciendo: gloria a Dios que Cristo me encontró. No, todos vamos a llegar de la misma manera, lastimados, destruidos por el pecado y heridos, sin solución.
pero Cristo siempre va a tener sus manos abiertas y extendidas. Amén, hermanos. Vamos a cantar. Herido, triste, viene a Jesús. 1, 2, 3. Herido, triste a Jesús, mostré mi dolor. Él libre de mí su luz, bendígome su amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma. Creo que nuestra hermana Arely trae la especial. Puede pasar, hermana Arely. ¿Uno? Hoy no. Es hoy, no. Mañana sí. Vivir en Cristo me da paz, con Él habitaré. Ya suyo soy y de hoy en más, de nadie. Amén, hermanos. En la cruz, donde yo primero. Aquí en la línea, aquí en la banca. Aquí.
Qué lindo estuvo, ¿verdad, hermanos? El mensaje que tiene el canto, oh, qué precioso. Y miren, todos los niños se van. Tenían todos así en línea y se fueron todos en línea. Amados hermanos, lo que el mundo
ahorita está aprovechando para lo que es complacer la carne, satisfacer los deseos de la carne, una oportunidad de vacaciones cortas, le llaman spring break, es el descanso de primavera. No, originalmente no fue eso, fue para meditar, reflexionar, hacer un soul searching, reflexión del alma acerca del sacrificio de Jesucristo. Y ahora solamente se usa para complacer la carne, satisfacción de la carne. Y no debe de ser así. Pero por lo menos si el mundo lo hace, nosotros no. Si allá afuera el mundo lo hace, que lo hagan. No tienen a Jesucristo. El problema es los que ya proclamamos decir que conocemos a Cristo. Amén, hermanos. Así de que esta noche vamos a oír la palabra de Dios. Vamos a oír otra de las declaraciones, expresiones llenas de angustia, llenas de sufrimiento del Señor Jesús sobre la cruz del Calvario. Cada expresión a él le costaba una gran inversión de dolor y esfuerzo. Tener que empujar sobre sus huesos de sus piernas todo el peso de su cuerpo hacia arriba, apoyándose sobre las manos y sus pies para abrir los pulmones, inhalar aire para poder expresar palabras. Nosotros hoy las decimos con mucha superficialidad, sin embargo no fue así. Fueron cargadas de mucho dolor, mucho sentimiento y mucho esfuerzo. Así que cada palabra es digna de considerarla con reverencia y respeto. Amén, hermanos. Vamos a oír la siguiente palabra por medio de nuestro hermano Daniel Morales, y vamos a recibir a nuestro hermano Daniel que pase y que nos exponga la cuarta palabra. Domingo, lunes, martes, miércoles, la cuarta. Y vamos a ver qué Dios tiene preparado para nosotros. Pase, hermano. Pues buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermano. Pues Dios el Señor los bendiga, todos unidos como en un mismo cuerpo en Cristo. Así es. Sabemos que la palabra de Dios nos enseña y lo creemos, que Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Así es. Dios nos formó desde el vientre de nuestra madre. Sabía que como hombres pecadores, nosotros sin conocer hicimos muchas cosas, mas sin en cambio Él mostró su grande amor y misericordia para con nosotros. Amén. Así es. Como nos dice su palabra, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En esta vemos, como nos dice nuestro pastor, que el mundo de una manera celebra lo que viene siendo Semana Santa, pero lo hace de una manera tradicional, como mandamientos de hombres. No está ese verdadero comprensión del sufrimiento y amor que tuvo nuestro Señor Jesucristo por amor a toda la humanidad. Mas sin en cambio, Dios tocó nuestras vidas a través de su Hijo Jesucristo y nos alcanzó, y ahora hay un momento de gratitud de cada uno de nosotros, por lo cual yo quiero comenzar también, ¿verdad?, con esta cuarta palabra. Pero primero quisiera empezar con una oración. Bendito Padre, Santo Celestial, Padre mío, mira, Padre, gracias te doy, Señor Padre Santo, Padre, porque hace 4 años, Señor Padre mío, tú me alcanzaste, Señor Padre mío. Te doy la gloria y honra, Padre mío, celestial, por tu grande amor que tuviste, Señor Padre mío, que tienes para con toda la humanidad, que tienes para conmigo, Señor Padre mío. Cuando valemos cada uno de nosotros delante de ti, Señor Padre mío. Tú amas a todo pecador, Señor Padre mío, que estuviste dispuesto a dar a tu Hijo Jesucristo por amor a nosotros, Señor. Bendito Padre mío, mira, Padre Santo, estoy delante de ti, Señor Padre mío, dándote gracias, Padre, por darme la oportunidad, Padre mío, de poder el día de hoy poder exponer una de las palabras que tú, Señor Jesucristo, dijiste en la cruz, Señor. Aleluya. Aleluya. Sé que no fue nada fácil
ni yo, Padre mío, pudiera comprenderlo, más sin en cambio a través de tu Santo Espíritu, Padre mío, tú vives en nuestros corazones y tú quieres avivar ese sentimiento, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Padre mío, en este momento me pongo en tus manos, Señor, Padre mío, que seas tú, Padre mío celestial, tu santa palabra, Señor, hablándonos a cada uno de nosotros, Señor. Te pido tomes control de mí, Señor, Padre mío, y que me ayudes, Señor, Padre mío, de una manera con respeto, Padre celestial, dar tu palabra, Señor. Muchas gracias y todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, de mi Señor Jesucristo, Padre Santo. Amén. Bueno, hermanos, vemos que nosotros tenemos la Semana Mayor, ¿verdad? Ya vimos 3 de las primeras palabras, como la primera que sabemos que viene siendo Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. La segunda palabra, de cierto os digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La tercera palabra, pronunciada por nuestro Señor Jesucristo, que dijo: mujer, he ahí a tu madre, a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Aquí, ahora el día de hoy viene siendo la cuarta palabra que el Señor Jesucristo dijo en la cruz. Entonces quisiera que me acompañaran, hermanos, al libro del Evangelio de San Mateo, capítulo 27, del verso 46. Cuando estén ahí, hermanos, pueden decir amén. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a leer la palabra. Versículo 46, lo podemos leer todos. Dice la palabra de Dios. La cuenta de 3, 1, 2, 3. Dice: a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vemos que esta palabra que dice Elí, Elí, lama sabactani, vemos que tanto el Evangelio de Mateo, tanto el Evangelio de San Marcos, solamente ellos dos registran esta palabra, pero en el Evangelio de San Marcos la registra como Eloí, lama sabactani. Vemos que en el Mateo está registrada como Elí, que viene siendo el hebreo, y en Marcos está registrada en arameo, Eloí, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que el tema que quiero compartir con ustedes, hermanos, viene siendo el tema: el sufrimiento y el clamor por el desamparo. El sufrimiento y el clamor por el desamparo. Propósito: que nos demos cuenta por qué el Señor Jesucristo clamó a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vemos que si pudiéramos ver un poco más atrás, el Señor Jesucristo en sus 33 años, por medio año predicando el arrepentimiento del pecado, acercándose cada vez a llegar al tiempo donde tenía que ir a la cruz. La primera vez Él anunció su muerte a los apóstoles en el momento cuando les hizo una pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Unos, Juan el Bautista; otros, Elías, o alguno otro de los profetas. Vemos que Pedro le contestó referente: ¿y quién decís vosotros que sois, Simón? Tú eres Dios, el Dios viviente, el Hijo de Dios, ¿verdad? Vemos que en ese momento nuestro Señor Jesucristo, más adelante, lo dijo precisamente en Mateo capítulo 16, versos del 13 al 14, pero vemos que en el verso 21, voy a ir yo, para, si gustan, no se muevan de ahí, hermanos. Nos dice en el verso 21, dice: en el verso 21 dice: desde entonces comenzó
comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Así que vemos que fue la primera vez que el Señor Jesucristo anunció su muerte, así lo hizo segunda vez y la tercera vez. Así que vemos que se llegó el tiempo, el cumplimiento de llegar a Jerusalén. En su entrada, donde entró en un pollino, el pollino que viene siendo un símbolo de humildad. Vemos que entró donde le tendieron mantos en el camino, arrancaron ramas de los árboles y las tendieron en el camino. Entró, mas en cambio era ya de noche, se retiró de ahí, pero al siguiente día volvió, ¿verdad? Vemos que entró, hizo la purificación del templo, donde hizo un azote de cuerdas y volcó la mesa de los cambistas y de los que vendían palomas. Yo me quedo viendo cómo después, más adelante, también a los escribas y fariseos también empezó a hablarles de una manera fuerte, ¿verdad? Como lo vemos si vamos a Mateo 23, verso 13, cómo es que estos hombres en ese entonces ya estaban encendidos de ira, donde ahora planeaban ya cómo prender a nuestro Señor Jesucristo. Si vamos a Mateo 23, verso 13. Amén. Verso 13 nos dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Así que vemos que ya estaban de una manera ellos encendidos de ira, donde ellos ya estaban planeando cómo prenderlo a nuestro Señor Jesucristo y darle muerte. Vemos que si vamos ahora a Mateo 26, verso 3 y 4, unas hojas adelante. Dice la palabra de Dios que, verso 26, verso 3, dice: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Vemos que entonces ya estaban ellos planeando, ya habían planeado. Judas fue hacia ellos también, donde estaba con el interés y dijo: ¿qué me dan para que yo lo entregue? Le ofrecieron 30 monedas. Así que Judas fue el quien entregó a nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en la mesa dijo: de cierto os digo que uno de vosotros que mete la mano a la mesa me va a entregar. Judas también dijo: soy yo, maestro, tú lo has dicho. Entonces enseguida, después de la cena, estuvo ya cuando estaban en Getsemaní, cuando se acercó el momento de la entrega, llegó Judas y con un beso lo entregó. Al momento de ser arrestado, dice que iban con palos, con cadenas. Vemos que de una manera no las llevaban solamente nomás por llevarlas, tuvieron que haberlo dado de palos, encadenarlo y llevarlo. La llevaron a la casa de Anás y Caifás, al concilio. Pero así que el primer punto que quisiera compartir con ustedes, hermanos, el primer punto viene siendo el sufrimiento de Jesús. Vemos que Caifás era el sumo sacerdote. Ya había ahí falsos testigos en el cual querían con engaño dar falso testimonio del Señor Jesucristo. Ahora vamos, por favor, hermanos, a Mateo 26, verso 62. Mateo verso 62 al verso 68. ¿Están ahí, hermanos? Si lo podemos leer todos. Dice 1, 2, 3. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: no respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Judas callaba.
Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: habla, Señor, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Que respondieron ellos y dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le ofendían diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te envolvió? Así que vemos que el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo: blasfemia, es reo de muerte. Vemos que si vamos primeramente al libro de Isaías 50, verso 6, hermanos, si me pueden acompañar. Capítulo 50, verso 6. Amén. Dice la palabra de Dios en capítulo 50, verso 6. Dice: di mi cuerpo a los herodianos y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y desputos. Vemos que, hermanos, vemos que la palabra esputo tiene un significado. Viene siendo escupitajo, son voces de odio, o sea, que salen desde el dentro del corazón, en ese sentir de un escupitajo. Voces cultas que atenúan la repugnante de escupido, flema y gargajo. Así como nuestro hermano Carlos nos lo explicó, vemos que le escupieron su rostro, le dieron de puñetazos. En parte de los evangelios también habla más de cómo fue nuestro Señor escarnecido. Le dieron de puñetazos, le dieron de bofetadas. Dice la palabra de Dios que como varón de Dios tenía su cabello largo, sus barbas largas. Le arrancaron sus cabellos, sus barbas, le vendaron sus ojos y le dijeron: profetiza, ¿quién es el que te ha golpeado? Le dieron de golpes. Así que vemos que su sufrimiento apenas comenzaba de nuestro Señor Jesucristo. De ahí lo llevaron ante Pilato para de una manera querer condenarle, siendo que ellos no podían de una manera condenarlo. Lo llevaron ante Pilato con unas falsas acusaciones y le dijeron: pervierte la nación, dice ser el Cristo, un rey. Dice la palabra de Dios que Pilato no halló delito en él. Entonces fue llevado ante Herodes. Estando ya delante de Herodes, cuando Herodes lo vio, dice que se alegró, quería de ver en él milagro. Igual, pero vemos que no halló delito en él. Igual fue acusado, igual por los principales sacerdotes, por los escribas, por los ancianos, no hallaron delito en él. Mas sin cambio Herodes lo despreció también con soldados y lo escarneció de una misma manera, dándole puñetazos, bofetadas, golpeándolo. Vemos que también por segunda vez fue llevado nuevamente ante Pilato, ya que no le hallaron delito. Vemos que exigieron los principales sacerdotes y toda la multitud exigían ahora la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Exigían la muerte y pedían que lo crucificaran. Vemos que si vamos por favor al libro de Marcos, capítulo 15, del verso 14 al 20, hermanos. ¿Están ahí, hermanos? A ver, si leemos, yo leo el 1 y ustedes el que sigue hasta llegar al 20. Dice: Pilato les decía: pues qué mal ha hecho,
pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotar para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniendo una corona tejida de espinas. Comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una cana y le escupían y puestos de rodillas y hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la ropa y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Mas en cambio vemos, hermanos, que el verso 16 hay parte de clave muy importante. Dice: entonces los soldados le llevaron dentro del atrio. La palabra atrio es una palabra en latín, traducida en español quiere decir espacio descubierto. El patio de atrás, que venía siendo el lugar el pilar de los tormentos. Mas en cambio vemos que dice: y le pusieron y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, salve, rey de los judíos. Vemos que se burlaban de él, le pusieron su corona de espinas, le golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían también, y puestos de rodillas le hacían reverencias en una manera de humillación, humillante hacia él. Después de haberle escarnecido, vemos que el escarnecimiento ahí se trataba de estar en el pilar de los tormentos, donde era con el látigo de gato, como nuestro hermano Carlos Bravo nos ha dicho. Se le llamaba el látigo de gato. Era un látigo de 9 cuerdas que llevaba como navajas de metal, filosas, que al momento que las dejaban ir sobre la persona dándole latigazo, eran 9 cuerdas con las navajas desgarrando toda la carne, y al mismo tiempo podía haberse llevado también huesos. Nos quedamos pensando que también esas navajas no iban a estar limpias, ¿verdad? Iban a estar llenas de bacterias. Vemos que si vemos la película de La Pasión de Cristo, me quedo viendo algo muy importante, ¿no? También viendo que la ley romana, ¿cuántos latigazos era lo que podían dar? 40, ¿verdad? Pero dice -1. La pregunta es: ¿cumplirían la ley? ¿O igual habrá pasado como se ve en La Pasión de Cristo, que dice que le dieron y después hicieron la mano y le dieron vuelta? Le habían dado ya por toda la espalda, mas en cambio también le dieron en parte de todo su pecho, todas sus piernas, todo de una manera desgarrada. Vemos que nuestro Señor Jesucristo ya estaba muy molido de todo su cuerpo, ya estaba muy escarnecido. Mas en cambio dice la palabra de Dios en el verso 20: después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Vemos que los romanos en aquel entonces había más tipos de tormentos en el cual podían quitarle de una manera pronta la vida a un hombre. Eran romanos, estaban oprimiendo al pueblo de Israel, a los judíos. Vemos que podían aplicarles castigos para atenderlos de una manera controlada a ellos, porque los oprimían. Había algunos ¿cómo se dice? Tormentos como que los agarraban, los amarraban con cuerdas de las manos, de los pies, con caballos. Los jalaban un caballo hacia un lado, un caballo hacia el otro, y lo partían por mitad. Posiblemente también les cortaban la cabeza. Vemos que el apóstol Pablo fue decapitado. Mas sin en cambio era una muerte pronta. Ellos querían de una manera subyugarlos a ellos, oprimirlos, que emplearon un tipo de
de tormento aún más doloroso, en el cual ellos conocían el tiempo que tenía que llevar ese sufrimiento, que era más doloroso, porque se llevaba tiempo, ¿verdad? Vemos que la palabra crucifixión viene siendo de latín, en latín viene siendo crucifix, que viene siendo, ya traducida al español, crucifixión. ¿Qué es la crucifixión? Era un método de tortura romano en el cual el condenado era atado y condenado en una cruz de madera, de una manera humillante, totalmente desnudo, sintiendo gran dolor por los clavos y su cuerpo colgado en el madero. Así que vemos que eso era lo que viene siendo el sufrimiento de la cruz, y vemos que el sufrimiento iba a empezar aún más. Vemos que ya llevaba a nuestro Señor Jesucristo varios golpes, había sido ya escarnecido, había sido azotado con el látigo de 9 cuerdas, mas sin en cambio todo eso ya era una manera para flagelar todo su cuerpo, donde desde el tiempo del final de los tormentos ya estaban preparándolo al Señor Jesucristo para poder prepararle ese tipo de tormento que iba a tener. Si vemos, le pusieron sus vestidos nuevamente. Vemos cuando el hermano Carlos nos explicó lo que viene siendo nuevamente ponerle sus vestidos. Imagínense una ropa donde ya está el cuerpo mal, una cortada, ¿verdad? En ese caso, ahorita me acuerdo precisamente de mi abuelito, hace como un año y medio atrás, en casa de mi tío, mi tío lo bañó, fue por la toalla, pero en el momento que él fue, mi abuelito, entre su subconsciente, volvió a abrir nuevamente la agua, pero abrió la caliente, empezó a caerle agua muy caliente. Entonces tuvo quemaduras de segundo grado, tuvo que haber sido llevado al hospital, lo curaron, mas sin en cambio en la clínica acá intentaron atenderlo, pero le pusieron vendas en sus heridas, le dieron medicamento, lo llevaron, tráigalo de aquí una semana. Todavía no llevaba ni la semana cuando mi abuelito ya estaba con unas fiebres bien grandes. Lo llevaron y ya cuando lo ven ahí, pero ¿qué hicieron? Dice, ¿por qué le pusieron estas vendas? No, esto no tenían que haber hecho. Tuvieron que operar a mi abuelito. En la operación a mi abuelito ya casi se iba. El Señor es tan grande en misericordia que por la misericordia de Dios aún sigue mi abuelito. Pero ahí vemos que esas vendas, el gran dolor que le estaban causando a mi abuelito, ¿verdad? Así vemos a nuestro Señor Jesucristo, que imagínense toda esa tortura que ya llevaba, ponerle sus vestidos, llevarlo hacia la crucifixión y quitarle toda la ropa de una manera humillante, llevándolo hacia la cruz. Quisiera, hermanos, ahora que me acompañaran al Salmo 22, del verso 14 al verso 17. Aquí, ¿cómo es que el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, habla referente del sufrimiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo en la cruz? Vamos a verlo entonces en Salmo 22. ¿Se encuentran ahí, hermanos? Verso 14 al 17 dice, si lo leemos todos juntos, dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconectaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un hierro se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque me han tirado, me han sacado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Si ponemos atención, hermanos, al verso 17 dice: horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. La palabra horadar quiere decir
hacer un agujero de modo que atraviese de un lado a otro. Así que vemos que también en el verso 14 dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Imagínense al momento que nuestro Señor Jesucristo fue horadado para meter esos clavos, que fue traspasado. Los hombres, los centurianos, tuvieron que ponerlo en la posición de la cruz cuando posiblemente aún estaba abajo. Empezaron a extenderlo. La cruz vemos que estaba de una manera, el madero horizontal, atravesado, ¿verdad? Parado, su mano una aquí, otra acá, y sus pies de una manera donde le tuvieron que amarrar sus manos. Sabemos que no viene siendo como lo ilustra una pintura que dice que le ponen los clavos aquí. No fue ahí. Tuvieron que jalarle sus manos de una manera fuerte, donde los clavos tuvieron que entrar. Al momento de descoyuntar, entró en una manera, no en hueso, sino que en un hueso ya descoyuntado, abierto, tuvo que entrar aquí, atravesar y llegar todavía al madero, hacia la parte de atrás. Ambas manos igual en los pies. Dice la palabra de Dios: contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, y todos mis huesos se descoyuntaron. Si vemos, hermanos, la descoyuntura, vemos por ejemplo un deportista o un futbolista, están jugando en el fútbol, se lesionan, tienen una lesión de tobillo, una lesión que solamente viene siendo posiblemente un desgarre, se inflama el tobillo. La pregunta es: ¿puede caminar? Ya no puede caminar. Mi esposa sufre un poquito también de los tobillos, un poquito. Ella tiene que cuidarse un poco porque también a veces se puede llegar a caer y después ya no camina igual. Yo me acuerdo, hermanos, el día 16 de diciembre del otro año, una semana antes que venía al 24, yo soy alguien que nunca me había pasado esa situación. Ahí fue una situación doble. Era el día sábado 16 de diciembre cuando yo tenía una calentura tan grande, ¿verdad? Acabé el día, al siguiente día me tocaba predicar en Skid Row. Ahí es donde una vez me acuerdo que el pastor me preguntó, le digo: no, hermano, del tiempo que llevo, yo siento que el Señor vio mi sacrificio, mi preparación, que al siguiente día yo me sentía lleno de Él, estaba con calentura, mas en cambio me estaba empezando una lesión bien fuerte también en mi espalda. Ese día yo me sentía con un gozo, y tenía una paz en mi interior, no como otras veces, les soy sincero, que están los nervios y que dicen: ay, ¿qué dice el estudio? Sentía tranquilidad, sentía la necesidad de que tenía que entregar un mensaje, la palabra de Dios. El Señor bendijo mi sacrificio. Pasó el domingo, se llegó el lunes. El lunes yo estaba demasiado descompuesto de la espalda y tenía una calentura, en el cual fue la primera vez que fueron dos cosas que se me juntaron. Tuve que ir con una persona que me sobara. La verdad, hermanos, no pude trabajar. Estaba con una calentura, otras veces con calentura trabajo, pero estaba demasiado mal con la espalda. Entré solamente para tratar de hacer un corte, porque ese día cerramos un poquito más temprano. Le dije a mi esposa: vámonos, y tratar de ayudar a uno, y estaba con trabajo tratando de pasar la máquina, no podía. Vemos que entonces eso no era una descoyuntura lo que yo tenía, ¿verdad? Era solamente una lección de un desgarre, algún nervio, hechos bolas. Pero ¿cómo es que afecta a uno? Entonces estamos viendo que nuestro Señor Jesucristo estaba descoyuntado, todos sus huesos estaban descoyuntados. Dice la palabra de Dios: he sido derramado como aguas. Vemos que como una pregunta: si un vaso lo derramamos, dejamos caer el agua, se va a derramar. La pregunta es: ¿lo podemos volver a contar esa agua que se cayó? No, ¿verdad que no? Entonces nuestro Señor Jesucristo
estando en la cruz, estando ahí clavado, estando sus huesos descoyuntados, todo su cuerpo se quedó sin ninguna fuerza, quedó completamente sin fuerza para poder mantener su cuerpo. Vemos que estaba sus huesos todos descoyuntados. Dice también la palabra de Dios: mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Vemos que aquí vemos una veladora de cera, la prendemos, una veladora de cera, empieza a consumirse, tiene la lumbre ahí, empieza a consumirse poco a poco, se va derritiendo. Pero dice: mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Se quedan viendo que el corazón viene siendo un órgano, el cual pompea toda la sangre. Vemos que nuestro Señor Jesucristo estaba ahí en la cruz, estaba en la cruz donde estaba derramando toda su sangre. No solamente era ese sufrimiento, había unas grandes calenturas. La pregunta es: ¿por qué tenía esas grandes calenturas, hermanos? Si vemos, ya había sido torturado en el pilar de los tormentos con látigo de 9 cuerdas, con las garras afiladas, desgarrándole toda su piel. Esas garras llenas de bacterias, los clavos igual llenos de bacterias, esos clavos que estaban oxidados. Aquí entra otra pregunta, hermanos, también: ¿qué hacemos nosotros si nos enterramos un clavo? O nos muerde también un perro. Vamos a la clínica, nos ponen una vacuna contra el tétano. Nuestro Señor Jesucristo estaba sufriendo un tormento tan grande, donde Él no estuvo un médico. Era un sufrimiento que para Él era muy grande en su humanidad, donde el tétano le estaba causando una bacteria tan grande, donde ahora estaba con cáncer, ese cáncer que por dentro lo estaba consumiendo. Vemos, nuestro hermano Pastor Ortega nos ha compartido el testimonio referente a su mamá, que está en Cristo, que está ahora con nuestro Señor Jesucristo, cómo es que pasó el tiempo de su dolor, sufrimiento por el cáncer, que fue un lapso corto de 6 meses. Nuestro pastor nos ha compartido que eran unos ardores por dentro de sus espaldas, en su espalda, que no aguantaba que la tocaran, que hasta olía como a carne quemada. El cáncer por dentro lo va uno consumiendo, derritiendo. Así nuestro Señor Jesucristo, su corazón que estaba pompeando, se estaba batallando con grandes dolores, donde ya había pasado primer palabra: Padre, ¿por qué me has desamparado? Dijo: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. La segunda, la tercera palabra, ya llevaba un tiempo ahí. Dice la palabra de Dios que era cerca de la hora sexta, a cerca de la hora novena, cuando el Señor Jesucristo dice que también clamó. Pero vemos, por ejemplo, que también aquí en el Salmo nos dice también en el verso 15: como un tieso secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Vemos que la palabra tieso también es de latín, igual que el vigor es de latín, traducida a nuestro idioma en español, nos da a entender que viene siendo un recipiente de barro. Comparándolo a un cuerpo, viene siendo la palabra vigor, capacidad y fuerza de la persona para enfrentar las situaciones. Vemos que nuestro Señor Jesucristo estaba desamparado ahí, estaba solo, estaba desvalido, estaba sin fuerzas, estaba derramándose, su corazón estaba derramándose todo sin fuerzas, su corazón derritiéndose con grandes dolores dentro de su interior. Su lengua dice también que estaba pegada a su paladar. Dice: y mi lengua se pegó a mi paladar. Vemos que estaba bien deshidratado nuestro Señor Jesucristo, sin fuerza.
vemos que nuestro hermano Carlos nos compartió también referente que nosotros si donamos sangre, nos quita posiblemente 1 litro de sangre, nos sentimos débiles, ¿verdad? Amén. Como nuestro Señor Jesucristo ya estaba a un momento de pasar por 3 horas de agonía, donde su sangre se estaba derramando, estaba batallando ahí en el madero. En el madero, cuando llegó esa tercera palabra, vemos en el Salmo 22:1 cómo es que también el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, él vio el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo y lo escribió en este Salmo. Verso 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, que Jesús significa Salvador, ahora se sentía que necesitaba ser salvado, hermanos. Eso, la palabra de Dios nos refleja el sentimiento por dentro que nuestro Señor Jesucristo tenía. Dice la palabra de Dios en Isaías que como oveja fue llevado al matadero, delante de sus trasquiladores no abrió su boca. En su interior estaba ese clamor, en su interior estaba él sintiendo la necesidad de ser salvado, en su humanidad siendo 100% Dios, pero también siendo 100% hombre, hermanos, estando en su interior queriendo clamar. En sus sentimientos había grande sufrimiento, agonía. Era un sufrimiento de un castigo humano. La pregunta también viene siendo, hermanos, ¿este era todo el sufrimiento del Señor Jesucristo? No, aún no terminaba su sufrimiento. Dice en Mateo, capítulo 27, si regresamos, hermanos, a Mateo capítulo 27, verso 46. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vemos que era la hora sexta a la novena. Viene siendo, buscando información, yo encontré que viene diciendo que es un periodo de lapso de las 12 del mediodía a las 3 de la tarde. 3 horas ahí, cuando cerca de la hora novena, cerca de las 3 de la tarde, tuvo que ser este clamor de grande sufrimiento. Pero el Señor Jesucristo clamó a gran voz: Dios mío, Dios mío. La pregunta es, hermanos, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo no dijo: Padre mío, Padre mío? Si vemos ahí, antes de decir esas palabras, también nuestro Señor Jesucristo estando en la cruz, vemos que su cuerpo ya no tenía fuerzas, estaba deshidratado, estaba consumiéndose en cárcel, estaba ahí un esfuerzo sobrehumano que tenía que clamar. Ese sufrimiento que venía desde era un sufrimiento ya humano. Ese sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo ahí tenía era un sufrimiento, pero de tristeza de su corazón. Así es. Un sufrimiento de tristeza desde su corazón, donde tuvo que, de una manera sobrehumana, tratar de jalar aire, su caja torácica, tratar de despegarse del madero con ese grande dolor, agarrar aire, llenar sus pulmones y clamar a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La pregunta es, hermanos, ¿por qué no dijo: Padre mío, Padre mío? Vemos que ya no le dijo Padre. Vemos que el Señor Jesucristo
su sufrimiento no solamente fue a través de su cuerpo, no fue el momento del arresto, al momento de ser empezado a establecer, su sufrimiento empezó antes. Él ya lo estaba viendo y ese sufrimiento empezó en Getsemaní, hermanos. Si vamos a capítulo 26 de Mateo, verso 36, hermanos, del verso 36 al verso 46, si podemos leer, hermanos, todos, a la voz de tres, 1, 2, 3. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede ser pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban tratados de sueño, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca que le entregan. Así que, si nos fijamos, nuestro Señor Jesucristo oró 3 veces. Verso 39 dijo: yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga yo como yo quiero, sino como tú. La segunda vez también oró en el verso 42: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. En el verso 44 dice: y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez las mismas palabras: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. 3 veces orando. Si vemos, hermanos, también vemos que ¿cómo se dice? En Lucas 22, si vamos, hermanos, primeramente a Lucas 22, verso 44. ¿Están ahí, hermanos? Lo leemos todos a la voz de 3. 1, 2, 3. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como de grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Así que vemos, hermanos, que el Evangelio de Lucas registra que en su oración, que vemos que se encontraba en Getsemaní, sudaba gotas de sangre, donde él estaba con un grande sufrimiento, una grande agonía, una grande tristeza, que decía: mi alma está muy triste hasta la muerte. Estaba muy dolido en su interior. Estaba una hora, pasó orando segunda vez, tercera vez. Vemos que también en Lucas 22:43, también si regresamos a Lucas 22:43. ¿Están ahí, hermanos? Amén. Dice, lo leemos a la voz de 3. 1, 2, 3.
y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Vemos que el Señor Jesucristo, cuando oró por 3 ocasiones, no obtuvo respuesta. No obtuvo respuesta, pero la pregunta ahora es que nuestro Señor Jesucristo dijo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. La pregunta es: ¿cuál era la copa que nuestro Señor Jesucristo no quería tomar? ¿Cuál era la copa que nuestro Señor Jesucristo no quería tomar? Venía siendo la separación del Padre a su Hijo. Cuando el Señor Jesucristo se encontraba en la cruz, en su cuarta clamor, que dijo a gran voz: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si vemos la palabra desamparado, quiere dar a entender que está desvalido, sin valor, indefenso, abandonado, que no tiene amparo, ayuda o protección. Vemos que esa era la copa que el Señor Jesucristo no quería tomar, era la separación, siendo que nuestro Señor Jesucristo nos lo dice. Si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, del verso 1 al 3, lo leemos a la voz de 3 hermanos. 1, 2, 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si vemos también el verso 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Señor Jesucristo, su misión fue llegar a la cruz, mas sin en cambio, la segunda persona de la Santa Trinidad, que nunca se había separado, la Santa Trinidad, en ese momento el Padre lo había dejado desamparado. ¿Por qué lo había dejado ahí desamparado? Es que en ese momento Dios, el Padre, no lo estaba viendo como su Hijo. En ese momento nuestro Padre Celestial apagó la luz. Dice que el sol se oscureció por 3 horas. Apagó la luz, donde en ese momento el Padre Celestial estaba descargando toda la ira sobre su propio Hijo. En ese momento no lo estaba viendo como su Hijo. Dice en Hebreos 10, 13, que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Jesucristo, el Salvador, que no conoció pecado, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, estaba cargando toda la ira del Dios vivo. ¿Por qué lo hizo? Por amor a nosotros. Dice Juan capítulo 3, verso 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese fue el amor de Dios, el Padre, y ese fue también el amor de nuestro Señor Jesucristo, que aunque no tuvo respuesta, hizo la voluntad del Padre, fue fiel hasta la muerte, por amor a nosotros, se entregó. Dice la palabra de Dios que Él, nadie le quita la vida, que Él mismo la pone, que tiene poder para ponerla y volverla a tomar. Con esto, hermano, quiero terminar, pero si vamos a Isaías 53, y podemos leer del verso 1 al verso 7. Lo leemos, hermano, todos. 1, 2, 3. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentó el quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades
y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este es algo, hermanos, que solamente lo dejo también en las manos del Señor, que puede actuar a través de su Santo Espíritu, que nos ayude a comprender más el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu. Es bueno reflexionar en este verso que también nos habla su pasión y sufrimiento, cómo fue llevado como oveja al matadero por amor a nosotros. Él se dio. Esa era la culpa que el Señor Jesucristo quería tomar, la separación del Padre, mas sin en cambio lo hizo por amor a nosotros. Ese era su sufrimiento y tristeza desde el fondo de su alma, de su corazón. Con esto quiero terminar, hermanos, y le entregamos al tiempo a nuestros pastores, también si pues, quiere agregarle algo más, hermano. Amados hermanos, vamos a orar y pónganse de pie. Bendito Señor y Dios Todopoderoso, te damos gracias por ser tan bueno. Te alabo y te exalto porque solo tú eres bueno y porque por siempre y para siempre eternamente es tu inmensa misericordia. Padre, la agonía y el sufrimiento de tu amado Hijo, tan grande, Señor Dios, pero tan grande. Padre, que tú cargaste en él el pecado mío, el pecado de cada uno de los que estamos en esta sala. Padre, la reflexión es que tú lo trataste como pecador sin serlo. Lo trataste como un criminal sin serlo. Lo trataste como un mentiroso sin serlo. Padre, el pecado de cada criatura, de los que habitamos en este mundo, lo hiciste culpable a él. No lo merecía. Y te doy gracias por el sacrificio de tu Hijo. Padre, porque lo hizo por amor a mí. Y no había otra forma. No había otro medio. Padre, gracias te doy por tu Hijo. Y ahorita, Padre, te pido que lo que hemos oído acerca del sacrificio, de la agonía, del sufrimiento, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no lo tomemos a la ligera, no lo tomemos en vano, Padre bendito. Ahora, bendito Señor, bendice el convivio, bendice este momento, bendice, Señor, el convivio de familia. Padre, Cristo sufrió en la cruz, Padre, para llevar muchos hermanos a la gloria. Y desde aquí se está formando la gran familia, pero costó un precio bien grande. Ayúdanos, Padre, a que cada vez que tenemos, participamos, disfrutamos de un convivio, Padre, sepamos cuál fue el precio que le costó a tu amado Hijo. Te lo pido todo esto, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.